sin que pueda hacerse variaciones sobre ello, salvo las variaciones que a lo mejor nuestros abogados o nuestras editoriales nos han dado a generar desde pues, hace no cientos de años, pues, pero pues desde que se generó el derecho de autor, ¿no? 1770 y tantos. Pero bueno, esas licencias o esos modelos de licencia que siempre conocemos. Sin embargo, el derecho de autor realmente sí es algo más flexible y Creative Commons lo que hace es decir, a ver, espérame, dentro de ese núcleo duro de derechos que tú estás hablando, de derechos patrimoniales, hay un montón de pequeños derechos con los que podemos jugar, ¿no? Esas cláusulas con las que podemos hacer variaciones, en donde de repente a lo mejor el derecho moral sí se queda como un núcleo firme, porque la ley dice que así lo es irrenunciable, pero estos derechos patrimoniales podríamos jugar con ellos, ¿no? Tenemos un derecho patrimonial a no ser obras derivadas, un derecho patrimonial a no hacer obras derivadas, un derecho patrimonial a cobrar ciertas regalías, un derecho a que no haya modificaciones a la obra. ¿Por qué no podemos jugar y rearmar este conjunto de derechos para hacer unas licencias específicas con cláusulas variadas que puedan dar una gama de posibilidades en donde las personas usuarias, es decir, las que tienen acceso al conocimiento, puedan saber con certeza qué derechos y qué obligaciones tienen, pero al mismo tiempo puedan tener sus libertades más garantizadas y la persona autora pueda también tener garantizada su autoría, pero permitir que su obra sea divulgada de manera general y de manera masiva. Mucho le apostamos a la viralización de este conocimiento a través de Internet, pero eso solo se logra si tenemos en claro qué libertades le estamos concediendo a las personas autoras. Estos pequeños elementos se dividen y para que conozcan un poco las licencias, estos cuatro elementos que vemos en la esquina de la pantalla, las esquinas de las pantallas, son precisamente los derechos con los que nos jugamos. Por decirlo de alguna manera, son las cláusulas con las que contamos en nuestras licencias. Y algo que a mí se me hace muy relevante de Creative Commons es que comunica el derecho, comunica una experiencia jurídica, que son las licencias, a través de una experiencia visual. Y estos pequeños logotipos precisamente lo que te dicen o lo que te engloban es el entendimiento de una cláusula de todo un concepto jurídico de una manera amistosa, visual, comunicable, simple y muy constreñida al ámbito de Internet, ¿no? Y al ámbito del audiovisual. Por ejemplo, el simbolito del monito, que en inglés se comunica como by, representa la atribución, que es lo que conocemos como los derechos morales dentro del derecho de autor mexicano, y que es el derecho a nombrar a la persona creadora. Vamos a ver más adelante cómo todas las licencias de Creative Commons garantizan esto, porque garantizamos la autoría. Queremos que se nombre y que se diga tal persona es la persona creadora, autora del conocimiento o de esta pieza de conocimiento. No es irrenunciable y por lo tanto contamos con todos ellos. Hay alguna serie de licencias, una en específico que es la dedicación al dominio público. No la vamos a tocar aquí porque precisamente dentro del derecho mexicano puede llegar a ser problemática porque es muy difícil que se dedique dentro del dominio público porque implica renunciar a los derechos morales. Nosotros obviamente la defendemos y nos gusta que en algunos casos, por ejemplo, en el uso de gobierno se aplique, pero en el caso de particulares creemos que es importante que se mantenga la autoría. El otro símbolo, que es un símbolo de igual, que representa non-derivatives en inglés, pero en español no derivadas, prohíbe hacer trabajos derivados y o modificaciones sobre el trabajo creativo. Share alike dice, significa compartir igual, que los trabajos derivados deben tener la misma licencia con la que se comparten, ¿no? Si yo te estoy dando mi trabajo con esta licencia, tú te comprometes a que si haces un trabajo derivado o tomas esta obra y la modificas, tienes que conservar esta misma licencia para que se perpetúe el ecosistema de conocimiento libre. El símbolo de pesos, dólares tachado, significa non-commercial o no comercial, que prohíbe lucrar con el trabajo creativo. Estos cuatro elementos se pueden combinar y por lo tanto cada uno de ellos implica una obligación. Cuando existe, le estamos diciendo a la persona usuaria o a la persona que va a tomar nuestra obra, ¿sabes qué? No puedes hacer esto por contrario sensu o por lógica. Cuando no están, estamos dando una permisividad. Es decir, que la ausencia significa que se le está otorgando a la persona el permiso contrario o un derecho.
Si no está por ejemplo, el símbolo de no comercial, significa que sí puedes comercializar. Si no está el símbolo de no derivadas, quiere decir que sí puedes hacer obras derivadas. Y si no está el símbolo de compartir igual, puede decir que puedes compartirlo de la manera que tú quieras. Obviamente, bueno, aquí están los derechos opuestos, o sí, las obligaciones a la izquierda, los derechos cuando no está ese simbolito a la derecha. Se permite generar obras derivadas, se permite compartir cualquier otra licencia y se permite su uso comercial. De esta combinación ustedes ya no necesitan hacer las combinaciones, nosotros ya lo hicimos, o Creative Commons ya lo hizo, y se generan estas 6 licencias con cada uno de los simbolitos. Por ahí podrán ver que, por ejemplo, no van a encontrar de manera paralela el símbolo de compartir igual con, por ejemplo, no derivativas, porque por ahí podemos entrar a una contradicción, ¿no? Porque si le estamos diciendo que tú puedes hacer, implica que puedes hacer obras derivadas siempre y cuando puedas, lo hagas con la misma licencia, y te dice no derivadas, bueno, estos dos se oponen y nunca las vamos a encontrar dentro de la misma licencia, pero las otras sí pueden complementarse, y por lo tanto tenemos estas mezclas que van desde lo más permisivo hasta lo menos permisivo, o con lo que tiene más obligaciones. Nuevamente insisto, como verán, aquí todas estas licencias tienen la autoría, el reconocimiento de la autoría, los derechos morales garantizados, y simplemente jugamos con algunos derechos patrimoniales. Hasta llegar, por ejemplo, a este tipo de licencia, creo que no se ve con mucha resolución, que no permite ni el uso comercial de la obra, ni generación de obras derivadas, lo que está casi cercano al concepto de todos los derechos reservados. Ya está a un pasito de todos los derechos reservados. En el otro extremo, por ejemplo, donde hay mayor libertad, solamente se exige el reconocimiento de la autoría de la persona creadora, bueno, de las personas creadoras en caso de obras colectivas, pero ninguna otra obligación. Y es decir, ahí ya estamos a un pasito del dominio público. Ya solo bastaría retirar los derechos morales para que se convirtiera derecho en dominio público, pero bueno, eso muy rara vez pasa. Eh, a partir de la mitad, obviamente casi reconocemos a esas licencias como obras de verdadero conocimiento libre y de cultura libre, porque precisamente ya permiten muchas libertades para que las personas puedan hacer suyo ese conocimiento, mientras que las otras a lo mejor son más restrictivas, y por ejemplo siempre la cláusula de non-commercial puede llegar a ser muy debatida, ¿no? Porque muchas universidades dicen, bueno, es que yo quiero dar mi conocimiento, pero no quiero que se lucre con él. Sin embargo, de repente a veces el conocimiento es necesario lucrar con él, ¿no? O sea, si generamos una base de datos, un catálogo muy interesante, que sobre ese se puede hacer minería de datos en las que se puede generar aplicaciones para desarrollar algún otro conocimiento, a lo mejor para esa aplicación van a necesitar de alguna forma monetizarse, ¿no? O, por ejemplo, nos pasaba en el caso de un museo que decía, es que yo quiero que la gente pueda acceder a mi pintura, a la forma digitalizada de mi pintura, pero no quiero que afuera estén vendiendo camisetas o tazas con la imagen de esa pintura. Pero también a veces hay que preguntarnos qué tanto afectación nos causa que otra persona genere o monetice sobre eso, ¿no? Lo que sí, esa persona tendría que reconocerte la autoría. Entonces, si no te reconoce la autoría, pero lo vende, aún así te está ayudando a comunicar tu conocimiento y puede generar otras obras. Ahí sería cuestión de ver los intereses, incluso a veces los temores de las personas creadoras, para ver qué tanto pueden o quieren generar estos derechos y estas obligaciones. Y bueno, también a veces pasa mucho que es falta de conocimiento, ¿no? Falta de ver las posibilidades. Y también falta ver también esas posibilidades que el Internet nos puede otorgar. A lo mejor hay 2 o 3 personas que lucran, pero son 2 o 3 personas entre 100,000 que obtuvieron ese conocimiento. ¿Qué tanto eso nos afecta, ¿no? Y por el contrario, ¿qué tanto nosotros beneficiamos a lo que es el sistema de conocimiento, cuando 998,000 personas están haciendo, bueno, 999,998 personas están obteniendo ese conocimiento y solo 2 personas están lucrando? Bueno, es cuestión de ver prioridades. Actualmente, hasta 2017, que fue el último conteo que hicimos, porque no crean que es algo fácil, teníamos en Internet localizadas 1.471.401.740 piezas de conocimiento en Creative Commons, en licencias Creative Commons.
Lo que si ustedes eligen también estas licencias para sus obras creativas, en este caso para sus publicaciones científicas, entrarán en un ecosistema de esta cantidad de piezas liberadas y que además generan un reconocimiento y una sinergia conjunta, porque una persona que utiliza Creative Commons para su música o reconoce Creative Commons para su música, también la va a reconocer para publicaciones científicas, también la va a reconocer para imágenes, para fotografías. Entonces, Creative Commons también otorga esa estandarización del conocimiento, de ver el logotipo y saber que esa obra es asequible y por lo tanto también es reusable. De una manera breve, así como un curso súper rápido de cómo licenciar, podría hablar de eso aquí, voy a hacerlo. Primero me gustaría dar como unos prolegómenos que son, para licenciar es fundamental, son fundamentales dos cosas. Uno, estar conscientes de los derechos y obligaciones que otorgamos, es decir, saber que lo que estamos otorgando como persona creadora realmente es lo que queremos otorgar. Los derechos que queremos dar son los derechos que queremos dar y lo que nos estamos obligando realmente es a lo que nos queremos obligar, que puede parecer muy lógico, pero realmente a veces no estamos muy conscientes y si ha resultado que personas dicen, es que yo liberé mi obra y no me di cuenta que va a estar del otro lado del mundo, ¿no? Que se va a leer en Japón y que la va a tener acceso. Pues sí, efectivamente, así va a ser y esa es la idea, la viralización. Y a lo mejor para una publicación no puede ser tan alarmante, pero por ejemplo llega a ser un concepto muy alarmante para una pieza musical, ¿no? Que a lo mejor él quería nomás que se escuchara en México y que bueno, lo pugnaran y de repente se da cuenta que están utilizando su pieza musical en un videoclip en Japón, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que debemos estar conscientes y que muchas de estas licencias, y que sí, la mayor parte de estas licencias tienen una pues, garantía de casi para siempre, ¿no? Porque ya es muy difícil generar una licencia o abrir un conocimiento y luego desdecirse de que está abierto, porque precisamente como no tenemos conocimiento de cuántas personas la adquirieron o capturaron ese conocimiento mientras estaba libre, ya no podemos prohibir posteriormente esa liberación, porque esas personas ya tienen derechos adquiridos y como es a través de Internet y hacia un público indefinido, no podemos saber quiénes de ellos lo obtuvieron, ni cuántos, ni cuándo, porque a lo mejor yo puedo hacer un reuso de tu obra cuando la tomé cuando era libre y la reusé cuando ya no estaba libre. Y no puedo constreñir a esa persona que adquirió un derecho a no usarlo posteriormente. Entonces, ese tipo de problemas son los que debemos estar conscientes cuando otorgamos ese tipo de derechos. Y hacérselo saber claramente a nuestro público objetivo, que a través de los logotipos puede lograrse, pero también podemos extendernos un poquito más en las declaraciones que hacemos, por ejemplo, en la página legal de nuestras publicaciones, al momento de que a nuestros autores les damos a firmar una concesión de derechos o en la página legal también de nuestra página web, todo eso tenemos que ser muy concretos y muy claros en qué derechos otorgamos, qué obligaciones otorgamos y quiénes son nuestros stakeholders, nuestros beneficiarios y también pues de las personas de las que nos beneficiamos, ¿no? Porque a veces pareciera que las publicaciones o universitarias parecía que viven del trabajo de los autores y las autoras. Es bueno que ellos también sepan hasta dónde están llegando sus derechos y que todos estén en un consenso claro de cómo funciona el ecosistema del acceso abierto y de las licencias libres. Es importante tener en cuenta los derechos de terceras personas. Pasa mucho que de repente en compilaciones tenemos no solo muchos autores, sino que a su vez los autores utilizan imágenes de otras publicaciones que no necesariamente están liberados. Al momento de liberar una pieza, una obra creativa, se libera todo su contenido. Podemos poner cláusulas que digan, salvo aquello que diga lo contrario, que a veces es muy positivo, y que cada pieza sobre la que no tengamos derechos liberados, pongamos específicamente, obviamente, de dónde se tomó, que eso ya se hace para evitar el plagio, pero además si esta está liberada a su vez o no, y si se tomó de un repositorio libre o no. Hay un montón de lugares donde podemos tomar fotografías para nuestras publicaciones que están libres, Creative Commons, Flickr, Wikimedia Commons, pero no necesariamente siempre podemos encontrar lo que necesitamos ahí. Entonces hay que ver qué otros derechos están contenidos dentro de nuestra obra, sobre todo cuando son obras colectivas, sobre todo cuando son obras que a su vez se fundamentan en otras, como todo el conocimiento,
o por ejemplo en audiovisuales, ¿no? En donde hay diferentes niveles, desde el nivel musical, el nivel audiovisual, el nivel de la actuación, la ejecución, etcétera. Entonces hay que ver todos los derechos de terceras personas que están contenidos en lo que vamos a librar. Casi siempre en publicaciones la problemática es los autores, coautores, las piezas sobre las que hubo otras investigaciones sobre las que se basó esa investigación, fotografías e imágenes. Son casi todos los derechos que más se intersectan dentro de publicaciones científicas. Ya entrando muy específicamente en cómo se licencia con Creative Commons, el primer paso, pues, es elegir la licencia que se ajuste al. Les puedo recomendar, por ejemplo, la herramienta, ya les mostré todas las posibilidades que tienen y las licencias que existen, pero si aún les queda duda, pueden utilizar este buscador que tenemos, que es como un selector de licencias, en creativecommons.org/choose, que no solo para sus publicaciones científicas, sino hasta para sus trabajos personales. Ustedes contestando dos preguntas de qué permisiones quieren otorgar, dicen sí o no, y contestando esas dos preguntas, automáticamente la página les dice, lo que tú quieres o lo que tú necesitas es esta licencia que da estos derechos y estas obligaciones, y aquí está todo, desde el enlace de cómo lo puedes citar, hasta el logotipo que puedes insertar dentro de tu texto, dentro de tu página web, etcétera. Por eso el siguiente paso es obtener el logo y el código para el caso de páginas web e insertarlo. En nuestras páginas web podemos insertar el código que nos da, que no es otra cosa que una etiqueta HTML en donde le dice a los buscadores, oye, aquí hay contenido que está en Creative Commons, y también le dice a Creative Commons que lo puede indexar en sus buscadores, ¿no? Y entra dentro del ecosistema general de licencias Creative Commons. Y luego dice de manera visual a los usuarios que eso está licenciado bajo ciertos parámetros. Hay quien abunda más allá del logo y pone el enlace, lo que también es muy positivo, y pone el enlace donde se puede consultar el acceso directo a la licencia, lo que nosotros le llamamos la capa legal o todo el texto legal de la licencia, el contrato ya duro. Nosotros decimos que la licencia tiene tres capas: la capa técnica, que son este código de HTML que ustedes insertan en sus páginas; la capa legible por humanos, que es como una versión súper resumida y súper sencilla y entendible para que las personas sepan qué derechos y obligaciones tienen; y la capa legal. Yo siempre hago el chiste que es la capa legible por humanos y la capa legible por no humanos, es decir, por los abogados, porque ya es el texto duro, gigante, enorme, en términos ya muy legales y muy estandarizados para que encaje en casi cualquier legislación del mundo, en donde ya vienen los derechos y obligaciones a los que se enfrentan las personas. Entonces, como la parte que la gente va a leer y va a decir, ay Dios, no, mejor la parte más sencilla. Y en la parte sencilla dice exactamente lo mismo, pero sin terminología legal, ¿no? Entonces, insertar un enlace a esas partes más legales también es muy positivo. Y por último, hay personas que agregan algún texto que resume a lo mejor también de una manera legible lo que dice la licencia, y a veces hasta con sus propias palabras. He visto licencias muy personalizadas donde dicen, sí, es Creative Commons, y por lo tanto tú puedes utilizar, reutilizar y haz lo que quieras, ¿no? O palabras más, palabras menos, como con su propia forma de dar a entender la licencia. Hay que colocar la licencia en algún lugar visible de nuestro trabajo físico o en el lugar donde se aloje digitalmente para que las personas puedan tener acceso a él. Y también se pueden agregar algún texto breve que explique la licencia, lo que ya decía, que podemos ser más explícitos o hacer este trabajo de la parte legible por humanos, hacerlo nosotros en nuestras propias palabras y diciendo, puedes hacer esto, esto, esto y esto, y puede quedar en nuestro texto. Algunos ejemplos gráficos, por ejemplo, esta es la página legal de un libro con Creative Commons. Dejen hacer un acercamiento a esa parte donde está la licencia. Esto es lo que se conoce como la página legal. Y bueno, ahí está. Lo que generaron es un cuadrito en donde dice qué licencia se está utilizando. En este caso era la atribución compartir igual 3 de España cuando estaban localizadas. Actualmente, con que se utilice la 4.0 ya es internacional, es decir, que ya está abstraída de tal forma que aplica para casi cualquier legislación en el mundo. De hecho, una de manera internacional fue la mexicana, muy específicamente, y la uruguaya, y bueno, así se estandarizó. De hecho, dice que aquello que contradiga a las leyes locales se tendrá por no puesto. Entonces es totalmente acorde a la ley
Federal Mexicana del Derecho de Autor, a la Ley Federal del Derecho de Autor, perdón, porque precisamente aquello que no esté, que se contradiga a la ley, dice esto se tiene por puesto en nuestra licencia. Y además aquello que sí se acople, pues perfectamente está entendido dentro de los derechos que reconoce nuestra ley de derecho de autor. Y como dice usted, es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes. Esto no es otra cosa que un texto personal de la editorial para dar a entender lo que la licencia dice. Y bueno, con los logotipos para que no quede mayor duda. Y aún así, si se fijan, está bajo copyright. Está en 2006 del texto para Lionel Deshrick, porque este es el libro del código 2.0, y sobre la edición Traficantes de Sueños. Muy importante aquí, me gustaría hacer esta puntualización. La liberación en Creative Commons no se contrapone bajo ninguna circunstancia con el registro del derecho de autor y con otro tipo de registros o estandarizaciones como el ISBN. Ustedes pueden tener su registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR, su ISBN nacional e internacional, lo que ustedes quieran, y aún así liberar con Creative Commons. ¿Por qué? El registro no es otra cosa que simplemente el reconocimiento por una autoridad competente que a partir de cierto momento se reconoce de manera pública con la persona la autora, pero eso no implica ni es una preevaluación de los derechos que pueden otorgar y de las obligaciones que pueden contraer, sino que las licencias Creative Commons entra dentro del concepto de la liberalidad contractual que nos otorga nuestra Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Civil, los Códigos Civiles de México. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, está aquí, que también es como una manera más personalizada, un logotipo, seguimos diciendo que está registrado, y bueno, un texto personal de internet. Y bueno, incluso ahí, por ejemplo, las personas le agregan sus páginas personales para hacerlo más personalizado. Finalmente, por ejemplo, vamos a hacerlo también con audiovisuales, en donde también podemos poner esa misma licencia de una manera pues, muy puntualizada. Aquí, por ejemplo, fue un videoclip que como tiene la participación de muchas personas o son clips de clips, entonces tienen incluso los créditos para cada una de las personas para respetar la parte de los derechos morales, pero eso se puede poner ahí el logotipo de la oficina y un texto que explica sobre la licencia. Finalmente, la última parte del licenciamiento con Creative Commons y que es posiblemente la que lo hace más redituable en términos de difusión, es compartirlo, ¿no? Liberarlo, hacerlo asequible a través de Internet. Si recordamos la declaración de Budapest, dice que no tenga más limitaciones técnicas que la que el Internet mismo ofrece. Pues no hay que ponerle también mayores obstáculos a nuestras personas usuarias para acceder a nuestro conocimiento. A veces ustedes ven repositorios en los que es necesario dar 4, 5, 6 clics para llegar al conocimiento cuando algo se puede resumir. Y aquí también hago como una apelación a que también analicen los detalles técnicos de sus repositorios, de sus publicaciones, ¿no? Para que sean verdaderas publicaciones asequibles de manera técnica, de manera jurídica y de manera financiera. Financiera lo dejamos mientras esté en gratuidad, pero también que nuestros usuarios tengan acceso a través de ellos de una manera simple, sin que ser especialistas, buscándolo a través de case sensitive, no case sensitive, a través de OCR, es decir, reconocimiento de caracteres automatizado, que puedan indexarse a través de los principales motores de búsqueda, etcétera, ¿no? Porque de repente por ejemplo, yo he encontrado repositorios muy importantes del gobierno de México que están ahí, publicaciones ya liberadas, publicaciones a veces históricas, antiguas, muy interesantes, pero como están indexados de tal forma, no se pueden acceder sino a través de IPs muy específicas y no se indexan en los buscadores. Hay que apostar también por que se indexen a utilizar esos motores de búsqueda para que nuestro conocimiento se vea. Y eso es muy importante. Hay que sabernos mostrar el conocimiento liberado para que también veamos cómo se multiplican las citas. Hay publicaciones muy importantes que demuestran que las publicaciones liberadas con Creative Commons y a través de u otros modelos de Open Access multiplican por cuestiones lógicas el número de citas en otras publicaciones, a diferencia de aquellas que tienen una limitación económica. Incluso
Se llegan a quintuplicar el número de citas que se llegan a tener a través de los modelos abiertos. Algunos obstáculos que nos gustaría compartirles en nuestra experiencia con otras universidades o con otras publicaciones científicas que se llegan a tener a partir de la liberación, o que más bien se llegan a oponer o intentar oponer, son estas. Por ejemplo, la legislación o políticas universitarias o editoriales obsoletas. De repente nuestras políticas fueron creadas en tiempos en donde pues todavía imprimíamos con linotipos, ¿no? O que todavía pues se imprimió de una manera más tradicional, donde el internet no existía o donde apenas el internet estaba en ciernes. Y por ahí se opone a la posibilidad de librar o usar Creative Commons, porque habla de copyright de una manera más tradicional. Otra posición muy común es que las personas autoras, ¿no? Es que, y eso muchas veces lo dice muy bien Irene Soria, la coordinadora del capítulo, es que a veces como una persona que se afronta o confronta con la liberación de contenido, sobre todo los académicos que tienen mucha experiencia con publicaciones tradicionales, tienen un montón de temores, ¿no? Decir, no, es que voy a publicar y cualquier persona lo va a poder leer, o no me va a redituar, o no me va a dar puntos del SNI, o cualquier otra cosa, ¿no? Y hay un montón de valorizaciones preestablecidas en nuestros cerebros de cómo funciona esto, cuando a veces no son correctas. Ahorita por cada obstáculo voy a tratar de dar una propuesta de cómo se puede solventar cada una de ellas. Pero a priori puedo spoilerles que la oposición de personas autoras se solventa mucho educando, ¿no? Teniendo charlas como estas, sabiendo hasta qué alcances tiene Creative Commons, qué beneficios tiene, qué se puede, qué no se puede, y que a lo mejor hay una diversidad de licencias que pueden elegir y que puede decir, bueno, me quedo con esta, ¿no? Y a lo mejor llegar a un acuerdo, decir, vamos a estandarizar bajo esta licencia para que todos lo hagan. Y tal vez hacerles a conocer los beneficios en compensación que tienen, ¿no? Que bueno, esa idea de que se multipliquen las citas, de que más personas tengan alcance, de que la universidad tenga visibilidad ya no solo de un ámbito local, sino un ámbito global, son grandes beneficios que a veces no se llegan a entender. Otra es la falta de entendimiento del alcance de las licencias, ya lo mencionaba, la burocracia en el proceso editorial, que de repente decir, bueno, es que no pudimos hacerlo porque al momento de firmar el formato tenemos que tener 3 formatos y pasa por el jurídico, pasa por la editorial, perdón, por el consejo editorial, y bueno, en ninguno de esos momentos podemos tener oportunidad de ponerle licencia libre, porque bueno, primero se opone uno, luego se opone otro, y bueno, ustedes mejor que yo sabrán cómo funciona eso y cómo eso mete mucho ruido en la manera de la comunicación con los autores, ¿no? De repente pasa por tantas manos y ahí el último que tiene que opinar es el autor, ¿no? El autor solo tiene que cumplir ciertos requisitos y ya pasa por todo un flujo en donde se despersonaliza, ya se vuelve la publicación más un producto que realmente un bien a compartir y bueno, pasa. Y otra, la complejidad de las obras, lo que ya hablaba, de que existen obras que de repente son muy complejas, ¿no? De repente hay repositorios académicos que integran bases de datos, imágenes, fotografías, entrevistas, o sea, por ejemplo, colecciones etnográficas en donde no son otra cosa que grabaciones de las personas que se entrevistaron y bueno, ahí tendríamos que tener los derechos sobre las personas que entrevistamos, etcétera. Ahí se tendría que ver caso por caso para ver cómo se resuelve. Nuestras propuestas para hacer frente a esos obstáculos, primero, pues actualizar las políticas editoriales, nuestra normatividad universitaria. Y eso empieza desde emocionarse con el acceso abierto y con las licencias Creative Commons, hasta convencer al abogado general a lo mejor de la universidad, ¿no? O hasta el mismo rector en ocasiones. Y bueno, hay que ver cómo hacemos esta sinergia, esta emoción para que todos se suban al barco de lo libre. Educar a personas autoras, explicarles hasta cuáles son los alcances, lo que ya decía. Educar sobre las licencias, es decir, las licencias tienen estos alcances, pueden hacer esto y qué contenidos tienen, qué derechos y qué obligaciones nos comprometemos y qué beneficios nos pueden representar. Revisar los flujos de trabajo y eficientizar procesos, es decir, realmente nuestra burocratización está funcionando. Algo que le funcionó mucho a la UNAM fue precisamente eso, evitar, por ejemplo, el papel, donde ya mucha gente utilizaba formatos, cada departamento utilizaba su propio formato para otorgar los derechos, y bueno, tenían una mezcolanza de derechos, de formatos, lo estandarizaron en un formato único a través de una página web en donde la persona autora se mete, sube su tesis y puede establecer ahí claramente la licencia, obviamente promoviendo las licencias libres.
Y también esa estandarización se hizo a través de las personas de cada departamento que se encargan de estar en contacto con las personas autoras, y cada una de ellas se le concientizó y se le explicó qué efectos tiene cada licencia para que a su vez puedan comunicarlo a las personas autoras, de manera que puedan, al momento de elegir su licencia y subir su tesis a través del sitio web, tengan ese acompañamiento personalizado de una persona que está en conocimiento de eso. Y así se estandarizó los formatos y se generó una actualización de las políticas universitarias. Por último, asegurar que todo elemento de la obra posea licencias adecuadas, lo que hablaba de la complejidad de la obra, o ver caso por caso. Aquí también otra propuesta que puedo hacerles aquí es que si necesitan ver casos específicos, pueden pedir obviamente asesoría con todo gusto de Creative Commons México, y podemos ver el caso específico de cómo liberamos ese contenido. Por mi parte es todo, no sé si terminó antes o ya me fui de filo, pero si también gustan contactarnos en Creative Commons México y quieren liberar algo de manera personal, quieren mayor asesoría, quieren alguna opinión o a lo mejor una charla más, sentarnos a lo mejor con la parte jurídica de su universidad para ver cómo se puede hacer o las experiencias que han tenido otras universidades, con todo gusto nos pueden contactar. Aquí están las redes de Creative Commons México, nos pueden escribir, a mí me pueden contactar de manera personal a través de mi cuenta de Twitter o a través de las redes de Creative Commons México, y con todo gusto podemos asesorarlos y a darles su acompañamiento en caso de que quieran aventurarse pues a liberar y a masificar el alcance de sus proyectos. Bueno, también pues como respetando las políticas de las licencias, aquí las atribuciones de las imágenes utilizadas en la presentación para darles el crédito correspondiente a las personas. Muchísimas gracias y bueno, quedo a la orden para sus preguntas y respuestas. Muchas gracias por tu participación. Tenemos una pregunta de la doctora Adelaida Rojas, que nos pregunta si la licencia tiene una fecha de vencimiento y si hay que renovarla o es por tiempo indefinido. En teoría, el texto de la licencia dice que es por tiempo indefinido. En México tenemos un pequeño conflicto porque dice que ninguna licencia se puede otorgar por más allá. Ay, perdón, puedo equivocarme. Aquí tengo que decir que no me acuerdo exactamente. Si no mal recuerdo, creo que se puede. Cuando dice que no se establece el tiempo límite, se establece por 5 años o 20 años, si no mal recuerdo. Eh, en México se debería entender por 20 años, pero no es necesario renovarla, sino que se entiende que si no se hace en todo ese término, se está renovando. Al menos los términos de la licencia así lo indican. En México queda un poco ambiguo, pero realmente mientras la persona autora no retire del mercado la licencia, se entiende ya hecha a perpetuidad. Pero en México, por esa cláusula, tendríamos que estar simplemente renovando, diciendo, bueno, mientras la mantenga arriba con esa licencia, se entiende que estoy renovando la licencia cada vez. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tengo varias dudas. Adelante, En realidad. con todo gusto. Bueno, es cierto lo que dices de una de la cultura del acceso abierto. Si bien, bueno, aquí en nuestra universidad sí tiene como ya bastante tiempo, pues ha sido difícil, ¿no? Que avance ahí. Pues se ha enfrentado a varias resistencias, ¿no? Tanto de autores como de autoridades, etcétera. Pero va avanzando, ¿no? Y continúa avanzando. Sin embargo, quiero preguntarte a ti como experto, ¿qué amenazas has identificado durante tu experiencia a las que se enfrenta, sobre todo en el aspecto legal, el abrir nuestros contenidos, ¿no? De alguna manera exponerlos al uso general? Fíjate que yo siempre he detectado más beneficios que amenazas, pero sí hay ciertas, yo lo llamaría más bien, no más que amenazas, como conflictos que llegan a tener esta apertura. El principal problema que yo siempre veo, y ese es un problema de educación generalizada, y ya hasta a nivel global, es la falta de atribución. O sea, y ya no solo con intención de plagio, sino con el solo hecho de que alguien rehúsa una obra y no cita de quién fue. Y ese creo que es el principal problema que vemos. Pero eso creo que nos
puede pasar de allá para acá, de aquí para allá, ¿no? También se han visto que hay universidades que tienen problemas de que no se cita correctamente, o de que citamos de una manera deficiente. Por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, en el noticiario es una pieza, una fotografía sacada de, por ejemplo, Wikipedia o de algún otro repositorio libre como Flickr, que tiene por ahí algunas fotografías libres, y le ponen fotos sacadas de internet. Eso no es una atribución correcta bajo ninguna circunstancia. Hay que poner el nombre de la persona autora o el nombre que eligió dentro del proyecto de internet y se puede reutilizar. Creo que ese es el principal, la falta de autoría, pero eso también de repente hay que tener acostumbrarse a buscar nuestras obras que hemos lanzado al público bien, que las estoy reutilizando. A lo mejor de repente es tocar la puertita y decirle, oye, atribúyeme, ¿no? Otras formas también que a lo mejor puede llegar a pasar es que el conocimiento se pierda dentro de, sea tanto el cúmulo del repositorio, o sea, tantas las piezas que a lo mejor las piezas individuales llegan a no distinguirse. Ese también es otro problemita común. Pero yo creo que es más un problema técnico, porque hay que averiguar cómo encontramos de que nuestras piezas de investigación sean buscables. Entonces también hay que ponernos ya nuevamente la mentalidad de que nuestras piezas las estamos investigando, sí para que se lean a través de un paper, sí para que se vean en una publicación, pero también para que se busquen a través de internet, ¿no? Y a veces las palabras clave que le ponemos a veces en el abstract también pueden llegar a ser palabras clave que van a ser las palabras clave dentro del buscador de Google, ¿no? O el buscador de Yahoo. Entonces también hay que pensar cómo generamos conocimiento para que ya sea buscable en internet, cómo lo individualizamos. A veces, por ejemplo, utilizamos unas imágenes y en los metadatos de la imagen solo viene el nombre de la fotografía, ¿no? 0164.jpg y eso no dice nada. Pensemos, por ejemplo, que si una persona ciega que busca la accesibilidad de los conocimientos y pasa, a lo mejor tiene una aplicación que cuando pasa el mouse encima de la imagen, le lee los metadatos de la imagen. Y lo único que va a escuchar es una serie de datos y no estamos pensando en, por ejemplo, insertar imágenes descriptivas, ¿no? Imágenes que hablen, cuyos metadatos explican lo que dice la imagen de una manera verbal. Entonces, de repente, esa pérdida de conocimiento o ese no pensar ya generar conocimiento como en Internet y de que va a estar global y masificado y en repositorios gigantes, es cómo le damos un plus para que sea buscable. Sí es un reto muy grande pensar en cómo va a ser una partícula dentro del universo gigante que es Internet, y ese es un gran reto que las universidades deben tener, y cómo lo visualizamos. También es parte de mucho trabajo por parte de la universidad de estar sacando constantemente, visita nuestro repositorio, ¿no? Aquí está, manténlo, o sea, y indexarlo, por ejemplo, si ya tenemos todos estos journals con Open Access, pues ver que estén en el directorio de Open Access, o que están en la Latindex, o que estén en otros índices muy importantes en donde se pueden buscar, y es un trabajo de la universidad de estar colocando su conocimiento para que se vea el repositorio, y por lo tanto al verse el repositorio se ven los trabajos y se ven las personas autoras. Por ahí hay dos preguntas en el chat. Una dice, por ejemplo, si quiero utilizar imágenes de ciertos sitios para portada de mi revista, ¿tendría que citarlos como bibliografía o dar su reconocimiento en una hoja legal? Yo lo haría, dependiendo de dónde lo tomes, es muy común que las portadas, el diseño de las portadas se citen en la página legal. Se puede hacer así. Si se hiciera a través de una obra libre, es decir, o algo de Creative Commons, algo de Flickr o una obra que encontramos libre, no hay problema si lo hacemos como bibliografía, ¿no? Y que se necesite como imagen. Pero las portadas lo más común es que se hagan porque como a veces es única, porque es la portada y la primera visible, que se hagan en la página legal también está bien. Cualquiera de las dos opciones es viable y habría que citarla. Pero en el caso de las que están liberadas, no tenemos ningún problema que se citen como parte de la bibliografía o como incluso un apartado distinto, ¿no? Que donde diga imágenes. Pero si lo quieren hacer en la página legal, adelante. La otra dice, ¿se puede considerar algún tipo de uso fraudulento de los productos con licencias Creative Commons? Fraudulento no, pero lo que sí hemos visto, y no quisiera meterles mucho miedo, porque realmente no es el caso, son casos excepcionales en donde sí se lucra de una manera no fraudulenta, pero de una manera indiscriminada sobre bienes liberados con licencias
que permiten el uso comercial, ¿no? De repente ustedes van a ver, yo por ejemplo que tomo fotografías que subo a Wikipedia o textos en Wikipedia, de repente veo mis textos o veo mi fotografía utilizada de una manera masiva, ¿no? Y de repente ustedes van a ver fotografías utilizadas por pues los noticiarios, ¿no? Por la televisión. Incluso hemos sabido el caso de de un banco que utilizó para su publicidad imágenes libradas, obviamente violando también la autoría. Si hubiera estado la autoría, a lo mejor no hubiera sido tan problemática, pero de un fotógrafo mexicano que por ahí promovemos mucho, que liberan Creative Commons y que utiliza esas fotografías. Sí se da el caso de también mucho el caso del uso no sin reconocimiento. De hecho, incluso nosotros le damos un poco de seguimiento a eso. Ahí es nomás llegar con las personas y decir, oye, tienes que reconocer o tienes que hacer una publicación posterior donde la reconozcas. Fraudulento como tal, de donde una persona se hace pasar por otra, también ha llegado a pasar, pero son los menos. Y también, por ejemplo, uno de los casos que fue muy sonado fue que IBM desarrolló una inteligencia artificial de reconocimiento facial y por lo tanto también de generación de rostros computarizados a través del consumo de fotografías liberadas con licencias libres a través del Flickr Internet. Tomó masivamente su inteligencia artificial, su algoritmo de Machine Learning, lo leyó, lo reconoció, probó o testió en esas fotografías y generó su algoritmo que ahora reconoce y genera rostros digitalizados a través de esa y obviamente sin atribución. No lo tomaría tanto como fraudulento, pero sí es un uso comercial. De repente el capitalismo tiene herramientas para utilizar cualquier cosa y hacerse lo propio de una manera increíble. Y ese ojo es uno de los peores casos. Por ahí tenemos algunos artículos en el blog de Creative Commons que podrían ser interesantes alrededor de este caso. Pero le repito, son como los casos menos cuando a veces esas fotografías han beneficiado a muchas otras personas. IBM, para compensar ese caso, está pensando en liberar ese algoritmo, puesto que se alimentó. Y de hecho puso el tema dentro de la Unión Europea de qué pasa cuando un algoritmo se alimenta de bases de datos libres. Debería ser a su vez libre. Y ahorita todavía está esa discusión en el Parlamento Europeo. Entonces no fue un desperdicio del todo esa experiencia. Y luego también Jorge pregunta si una vez elegida una licencia para un producto, ¿se puede cambiar en un futuro? Gran pregunta. Se puede hacer más liberadora, pero no menos restrictiva, porque siempre se le pueden otorgar más derechos a las personas, pero no se le pueden otorgar nuevas obligaciones a las personas. ¿Por qué? Porque no tienes un mecanismo para saber quién ya descargó esa obra y por lo tanto tiene esos derechos y si le pones más restricciones, no tienes cómo notificarle esas nuevas restricciones, esas nuevas obligaciones a esas otras personas. Y algo muy importante que no sabes el cuándo, ¿no? Porque si yo cambio hoy mis licencias a unas restrictivas, yo no sé si el que está utilizando posteriormente fue una persona que tomó mi producto de Internet o mi obra de Internet antes de que yo pusiera esas restricciones. Entonces no tengo como esa continuidad. Y como no tengo cómo notificarle esas restricciones, no se las puedo imponer, pero siempre se le pueden otorgar más derechos a las personas. Entonces, si esa persona lo está utilizando de una manera restrictiva, aunque tenga más derechos, no pasa nada. Pero si le está utilizando de una manera más liberal, aun cuando tiene restricciones, sí podrá ser un problema. Entonces, para dar más derechos, sí se puede, para dar más obligaciones, no se puede. Qué buena Muchas pregunta, ¿eh? gracias. Muchas gracias. Liz, ¿tenías una pregunta? Adelante, Liz, por favor. Gracias, León. Gracias, Salvador. Sí, era la que acaba de responder, pero también nos surge otra de convergencia y es sobre respecto a las licencias con las que se manejan los artículos científicos. En el producto PDF se colocan en la portada de cada artículo, en la primera página se coloca la imagen de la licencia Creative Commons al final. Y mi pregunta es, ¿qué sucede cuando en los otros productos, por ejemplo, en el EPUB y en el visor, ahí es también necesario colocar el icono de la licencia con la que se trabaja cada artículo? Muchas gracias. A veces
No, no, es una gran pregunta. A veces en el EPUB he visto que es muy problemático agregarlo el HTML o realmente le agrega mucho peso al HTML del EPUB, agregar la imagen en cada página. Y además puede también generar un conflicto con la forma de visualización en algunos lectores. Ahí no había ningún problema. De hecho, no es necesario ni que se agregue en cada página. Se me hace una buena práctica agregarlo al principio del texto, porque las personas solamente van a obtener el texto íntegro, ¿no? Aunque sea la pieza. Y ahí que al principio vean que es en Creative Commons adelante o en un pie de página cada vez podría ser. Incluso si se hace nada más una sola vez al principio de la obra, también está bien. Pero como a veces sí pasa mucho que las personas adquieren no la publicación, sino no la antología completa, sino la publicación en particular, sí se me hace una buena práctica que al principio diga que esa publicación específica de ese autor específico está en Creative Commons. En EPUB, a lo mejor por los problemas técnicos, yo a lo mejor no me lo recomendaría poner una etiqueta nada más al principio y con eso, porque si no, también eso también se vuelve un aspecto técnico complejo, porque sí, agregarle una imagen cada vez en cada página para que cada vez que se dé siguiente se esté visualizando, se me hace innecesario. Con que esté al principio es suficiente. ¿Qué otro formato dices que utilizan además de EPUB? PDF, EPUB. Lectores con los que se trabajan el XML o Ah, HTML. claro. No, ahí igual, las etiquetas al principio es bastante y sobre todo porque como muchas de esas etiquetas lo que se obtiene realmente es el texto en texto plano, con que diga una sola vez al principio es bastante y ya eso afecta todo el texto en lo futuro, ¿no? Porque ahí se tiene que pensar como el texto o la publicación como una unidad y al momento de ponerle la etiqueta al principio, automáticamente afecta toda la unidad. Y hay que facilitarlo de manera técnica también. Entonces no veo ningún problema porque sea una sola vez al principio de cada. Incluso puede ser algo muy breve, ni siquiera tienes que hacer la imagen completa. Si les da complejidad o les mete a nivel gráfico, a nivel técnico, mucho peso la imagen, no es estrictamente necesario. Podemos limitarnos a decir esto está bajo la licencia Creative Commons, el enlace a esa licencia, a la licencia específica, decirla tal cual, Creative Commons by Share Alike 3.0, que puede ser abreviado, así como by Share Alike, o específico, compartir igual, bla, bla, bla. Y un enlace, que incluso puede ser un enlace acortado para que también se ahorren en caracteres, pero que dirija al contenido de la licencia. Con esos elementos que tenga, ya le están afectando sin necesidad de la imagen, porque a veces sí comprendo que la imagen puede meter mucho peso gráfico o de peso tal cual técnico digital en los archivos. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, nos pregunta también Víctor Manuel Martínez. Cuando dices persona autora, ¿te refieres a hombres y mujeres? Nos Así dice esto es. porque en la ley se dice autor y nos menciona que utilizar otro apelativo en la declaración de derechos puede generar una falta de armonización con la ley. Sí, no, la ley es coherente, la ley es lógica. La ley dice dice autor, pero se debe tener persona autora. Incluso la jurisprudencia ha sido muy clara que el uso del lenguaje incluyente no salta a la ley ni se tiene por qué tener conflictos con la ley, no es desarmonizante. Además, si yo te hablo, qué bueno que me preguntan, yo hablo como persona autora de una manera consciente y con totalmente la idea de que no lo digo en un sentido gramatical, sino en un sentido político del término para incluir hombres y mujeres y otros tipos de géneros o diversidades no reconocidas o que no se etiqueten no binarias. Entonces decimos persona autora para incluir a ambas, hombres y mujeres, precisamente en el ánimo de ser incluyente y en el establecimiento de un concepto político del término, más allá de las nomenclaturas gramaticales que pueda establecer las academias de la lengua. Muchas gracias por preguntar. Tipos de Gracias. sanciones cuando no se toman en cuenta las licencias Creative Commons. En México hemos tenido poca experiencia en cuanto a eso, pero en otros países se ha tenido grandes éxitos en incluso llevar a tribunales el no respeto a los términos de las licencias. En Estados Unidos y en Europa se han llevado casos porque algunas personas utilizan obras con Creative Commons,
pero sin atribuir. A veces la única obligación es atribuir y no lo respetaron. Hubo una persona que llegó a demandar en Europa por la no atribución. El tribunal reconoció la autoría, reconoció que la licencia es muy clara y que los términos son aplicables y que por lo tanto se conminaba a la persona que era un noticiario específicamente a citar a la persona autora y específicamente a resarcirle los daños que se determinaban pecuniarios. Al final la persona lo único que quería era la autoría y quería que se hiciera, se reforzara el concepto de las licencias de derecho de Creative Commons, pero no aplicó la parte del resarcimiento económico, pero sí se aplicó la parte del resarcimiento moral. En otros países se ha tenido experiencia. En México nunca hemos llevado un caso en específico, pero se pueden llevar a cabo y es igual que con cualquier otra licencia. Si es necesario que alguno de sus términos sea llevado a cabo a través de tribunales, puede llevarse a cabo y las mismas sanciones que ya establece la Ley Federal de Derechos de Autor por violación a cualquier otra licencia. Muchas gracias. A ti. Bueno, nos preguntan, ¿qué implica cambiar de la versión 2.0 a la 4.0? Muy buena pregunta. La 2.0 y la 4.0 la 2.0 ya está bastante rebasada. La 2.0 era localizada y de hecho fue de las primeras. Aún tenían muchos elementos que todavía no se estandarizaban. ¿Qué quiere decir localizada? Que se tenía que personalizar por cada país. Entonces hay una 2.0 México, 2.0 Uruguay, 2.0 España, porque lo que hacía es que se tomaba la licencia y alguien veía la ley local, en este caso México, la ley federal de derecho de autor, se comparaba y decía, bueno, tengo que ponerle los elementos de la ley mexicana a la licencia. Entonces estandarizaba y se generaba una forma única y localizada para la licencia para México. Lo que no está mal, pero también ya hay muchas licencias, por ejemplo, hay muchas obligaciones y derechos que no se otorgaban en esa 2.0, que en la 4.0 ya se otorgan. Por ejemplo, temas como minería de datos o inclusión en bases de datos de esos no están previstos en la 2.0, lo que la 4.0 sí. Y la 4.0 es internacional, de manera que es más general, más abstracta y ya se adapta a cualquier legislación del mundo. Lo que se hizo es se abstrayeron todas esas especificidades y se habló de manera general con ciertas cláusulas de no aplicación en caso de contradecir la ley y con eso automáticamente se generó una versión estandarizada para todos los países que aplica a cualquier país con una ley federal de derechos, con una ley de derechos de autor. La 4.0 es mucho más actualizada, tiene mayores derechos y obligaciones bien reconocidos, muy acorde al ecosistema actual de Internet y sin esa gravosidad de hacerla localizada. Porque también había un problema de que si tenía la 2.0 en México, a veces la 2.0 en México no era exactamente igual o tenía cláusulas diferentes a la 2.0 en Bélgica o la 2.0 en Estados Unidos. Entonces con eso se evita y todos tenemos una armonización más coherente de los permisos que implica la ley de la licencia Creative Commons. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos pregunta también que si se puede aplicar un cambio de licencias, de ejemplo de atribución, cambiar a atribución no comercial sin obras derivadas, que es lo que ya explicabas hace un rato, ¿no? Que no se pueden quitar derechos. Sí, ahí se hace más restrictiva la licencia y automáticamente estás así generando nuevas prohibiciones y como tu público no tiene acceso a cómo enterarse de tus prohibiciones o no puedes notificarlo de manera personal, entonces no se puede, sí se puede hacer. Si ya están con atribución, la verdad, si quieren viralizar su conocimiento y que llegue a más personas, yo les recomiendo que dejen así. Además, siempre es vocación universitaria universalizar el conocimiento y una licencia con solo atribución es más acorde a los fines universitarios y a la vocación universitaria que cualquier otro. A gobiernos y universidades siempre le digo pongan las menos limitaciones posibles, aunque entiendo que a veces las universidades por el tema de que pues los investigadores son privados, no son funcionarios como en el gobierno, pues también tengan ciertas reticencias, pero siempre hay que estar en cuenta que muchas veces los fondos universitarios vienen buena parte de fondos públicos y lo que nace de fondos públicos también debe ser público de manera natural.
Una última pregunta, nos pregunta Mónica Mata. Si usamos fotogramas que no son de dominio público en una publicación de acceso abierto y bajo una licencia de Creative Commons, ¿incurrimos en una violación a la ley o debemos advertir que no es para uso comercial? Solamente yo lo que haría ahí sería agregar una excepción, de que decir, todo lo que en esta publicación está en Creative Commons, salvo donde se especifica lo contrario. Y en el caso de ese fotograma, decir, este está bajo derecho de autor de tal persona, bajo tal archivo, y por lo tanto esto se exceptúa de toda la declaración ¿cómo se llama? De Creative Commons. Entonces simplemente poner esa excepción respecto a ese fotograma y que sepan que la reproducción está bajo esos términos, ¿no? Y nada más. Eso creo que solventaría bastante el problema. Hay que pensar que también cómo ponen a disposición del público ese fotograma específico. A lo mejor nada más, pues con una declaración muy completa, la persona sabe que esa no lo va a poder reproducir en caso de que quiera reproducir todo el resto de la obra. Pero sí, simplemente haciendo esas exceptuaciones se puede solventar sin que estén violentando los derechos de autor de esa obra citada. Ah, perdón, pero ¿sabes qué? Hay algo que Sí, no estaba pensando en fotogramas que son con copyright, pero estás hablando de fotogramas de dominio público. No. El dominio público ya no le debes nada a nadie, ya es patrimonio de todas las personas. Automáticamente estás usando un dominio público, es totalmente coherente con las licencias Creative Commons. Simplemente ponerle que ese es de dominio público y es como si le estás sumando un 0 a un 1, exactamente lo mismo, ¿no? La licencia Creative Commons ya la tienes y el dominio público sigue siendo dominio público para todas las personas. El dominio público es totalmente ya libre sin restricciones y no se conflictúa con ningún derecho de autor. Muchas gracias. Perdón, estaba pensando en no, fotogramas con copyright. no, gracias a ti. Y bueno, me parece que esas serían las preguntas. Hay una Eh, más, ¿no? ¿Qué pasa sí, con la obra sí, sí. cuando se descarga con la licencia de solo atribución y la actualizada es atribución no comercial? Ese es precisamente el tipo de conflictos que pasan cuando se cambia la licencia. Si tú la descargaste con solo atribución, tú ya te beneficias de la solo atribución. O sea, realmente se entiende que cuando una obra otorgada con mayores derechos ya se otorga a perpetuidad por esa misma razón, porque tú ya la recibiste con solo atribución, tú solo cumples con la solo atribución porque cuando tú la descargaste estaba solo atribución. Tú afortunadamente checaste que hubo una actualización a no comercial, pero no todas las personas se supieron. Entonces a ti te beneficia la sola atribución para siempre y realmente debería aplicar para todas las personas. Si ya la persona luego lo cambió a comercial, es mayor afectación. Entonces, si tienen reticencia en empezar de una licencia a otra, en ese caso a lo mejor sí les recomiendo empezar con una más restrictiva e ir avanzando hasta hacerla totalmente liberal para que vayan calando el terreno, pero no al revés, nunca al revés, no de menos restrictiva a más restrictiva, porque ahí están totalmente metiendo una confusión a su público de que esto que estoy haciendo o cómo lo estoy recibiendo, ¿no? Y eso es muy importante. Muchas gracias. No, ustedes. Ahora sí creo que ya son todas las preguntas. Así es, ya no veo más preguntas. Muy interesantes y de mucho apoyo. Como ahí he leído, efectivamente hemos detectado y algunos de los investigadores se han acercado con nosotros justamente en ¿puedo cambiar la licencia? ¿Por qué existe la 2.0 y cuál es la diferencia? El tema también aquí muy sensible en cuanto a ¿realmente pueden sancionar a quien se atribuyó mi obra y violando de alguna manera la licencia que yo le apliqué? Entonces, bueno, nos ayuda mucho la experiencia que nos compartes y bueno, nos abres la puerta de que si hay alguna duda, seguramente te vamos a escribir. Si hay más dudas y tenemos por ahí algunos casos, agradecemos la total disposición. Y bueno, licenciado, a mí no me resta más que agradecer nuevamente y en representación de la universidad hacer entrega de una constancia que a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados,
Otorga la presente constancia al licenciado Salvador Alcántara Morán por su destacada participación como ponente del tema, las licencias Creative Commons y su rol en la publicación científica en el Seminario para Editores de Revistas Científicas, julio 2021, Patria, Ciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. A la firma, la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra institución. Este documento lo haremos llegar a través de la cuenta de correo que el licenciado León tiene. Y bueno, pues nuevamente repito, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, nos excedimos un poquito y te repito, la verdad es que aún así es muy poquito tiempo para conocer muchos más detalles y dudas que tenemos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por su interés. Estoy a la orden.